algunos lugares. Ok. ¿Me escuchan bien ahorita? Sí, señor, fuerte y Listo, claro. ok, perfecto. Bueno, yo sé que en diferentes lugares desde donde se está tomando esta reunión, en cada uno de los países donde ustedes están, hermanos, sin duda alguna el horario tal vez varía, pero pues tenemos la voluntad, el deseo y la intención de poder conocer un poquito de la palabra de Dios en medio de los embates de la vida y todos los va y viene que tenemos a diario. Sin duda alguna, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes en esta noche, desde aquí de El Salvador, en la ciudad de San Miguel. Hace un ratito yo platicaba con uno de los hermanos que tengo bastante comunicación y pues no había podido comunicarme con él porque durante el día tuve una actividad o tuvimos una actividad dentro de la iglesia que duró prácticamente todo el día. Mi teléfono se descargó, entonces no hallaba yo cómo poderme comunicar, pero gracias a Dios logramos salir a tiempo. Y lo importante de todo esto es que en medio de todos los afanes de la vida podamos tener el espacio para poder conocer y buscar un poquito de la palabra de Dios, aún en medio de todo lo que acarrea nuestra vida. Sin duda alguna, todos llegamos a este momento o a esta reunión con muchas cargas, con muchas dificultades, con muchos problemas, probablemente con mucha tristeza, con ansiedad, depresión y un sinfín de cosas que probablemente en nuestra vida está a diario y que en este momento pues no es la excepción y está ahí como peso en nuestra vida. Y una de las cosas y uno de los factores más dominantes, por decirlo así, de nuestra vida o a lo largo de la historia de nuestra vida es precisamente lo que representa el tema en esa noche. Algo interesante que pasa en la vida de todo ser humano es que desde niños nosotros comenzamos a guardar o a almacenar en nuestro interior situaciones que dañaron nuestro corazón, que dañaron nuestra infancia, que dañaron nuestra juventud o probablemente está dañando nuestra existencia en el actual presente. Algo importante que debemos de tener es que desde los principios cristianos o desde el principio espiritual de Dios, nos invita a tomar cartas sobre el asunto y decidir qué camino tomar. Una de las cosas tan difíciles que tiene el ser humano hoy por hoy es poder perdonar o poder pedir perdón cuando estamos siendo atormentados o cuando estamos atravesando momentos difíciles. A lo largo de la historia, tanto para los que ya somos adultos y los que son jóvenes, de alguna manera en nuestro interior se ha guardado, se ha almacenado situaciones o historias o momentos un tanto no tanto agradables. A tal punto de que probablemente nosotros guardemos cierto resentimiento o cierto odio hacia X persona. El tema, como ya lo mencionaban en la introducción, básicamente tiene que ver mucho con la cuestión del perdón. Ese perdón que necesariamente tendríamos que tener en nuestro sentir todos los días, más sin embargo no llega o no estamos dispuestos a permitir que entre. Y una de las historias que narra y que básicamente es ahí donde se desarrolla en sí el tema, nos deja a luz a través de la escritura el hecho de que cuando nosotros reconocemos la falta, más no recapacitamos en buscar un perdón, ese perdón probablemente se pueda ir. Hace unos añitos atrás, una universidad de Buenos Aires en Argentina tuvo un pequeño proyecto sobre una encuesta y básicamente fueron encuestados más o menos un promedio de 800 personas, donde se les preguntó, tanto hombres como mujeres, se les preguntó qué tan fácil o qué tan dispuestos estaban a perdonar o a pedir perdón. Según la encuesta, que fue un 50-50 más o menos entre hombres y mujeres de todas las edades, el 88% de los hombres prácticamente dijo que no tiene una intención o no buscaría una intención de poder perdonar o de pedir perdón. Pero el 95% que fue inclinándose hacia el lado de las mujeres, dio como resultado de que la mujer tenía esa percepción sensible de poder perdonar cuando por X o Y razón la situación le había dañado. Entonces, desde ahí vemos y nos da a entender que a nivel general, en todos los extractos sociales, la mujer tiene una mejor percepción de la realidad en cuanto al perdón. Si
Usted ve, por ejemplo, a nuestras mamás, ejemplo, cuando éramos niños y nosotros nos portábamos mal o desobedecíamos o nos íbamos en contra de las reglas que ella nos daba y faltábamos el respeto a cualquier situación. Al final o al cabo del rato, mamá terminaba disculpándonos o estaba contenta con nosotros. Más todo lo contrario con papá. Papá pasaba un poco más molesto. Entonces, si lo tomamos desde esa percepción, siempre hemos visto desde niños que nuestra mamá o que en sí la mujer ha tenido una inclinación más por perdonar que el hombre. En base a eso vemos el tema en todo caso que representa el perdón que nunca llegó. Básicamente por la misma situación que la historia nos va a narrar o a relatar en unos instantes, donde la historia misma a través de la escritura nos demuestra que podemos estar cerca de recibir el perdón que tanto añoramos, pero que si no lo hacemos de la manera en como Dios lo pide, muy probablemente nos veamos de este mundo sin el perdón que tanto necesitamos. La historia a lo largo de los años nos ha mostrado y dejado plasmado una vasta y extensa información de situaciones donde la palabra perdón juega un papel trascendental en la vida de muchas personas, incluida en la vida de nosotros. En este punto del tema, en este punto de la vida, deberíamos de preguntarnos y cuestionarnos a nosotros mismos qué significa en nuestra mente el perdón. ¿Qué percepción tenemos sobre el término perdón y cómo lo estamos asimilando o llevándolo a la práctica en nuestro diario vivir? Aunque es difícil poder llevar a la práctica al 100% lo que la palabra de Dios nos enseña, también es cierto de que en un constante esfuerzo y ánimo por cada día ser mejor, las cosas puedan darse como Dios desea. Desde nuestra percepción, el significado de perdón, ¿cuál debería de ser? En todo caso, entendamos que percepción tiene que ver mucho con lo que nos rodea, la forma en la que nuestro cerebro percibe, capta, interpreta o ve los sucesos a nuestro alrededor. En base a esa pregunta, deberíamos también automáticamente llevarlo a relación desde qué significa desde la concepción de Dios el perdón. Dos términos muy distintos que tienen que ver mucho en este proyecto de Dios en nuestra vida. Desde la percepción de nosotros que representa perdón y desde la concepción de Dios que representa el perdón en nuestras vidas. Que en todo caso la concepción tiene que ver mucho en la acción y efecto de concebir, crear, formar concepto, idea o pensamiento. Dios desde el principio de la creación formó en nosotros el sentimiento del perdón. Desde la concepción de Dios, el perdón es una herramienta importante en nuestra vida, desde todos los ámbitos sociales, desde la percepción y óptica que usted lo quiera ver. El perdón es algo que no podemos obviar, ocultar o quitar de nuestra vida. En muchas ocasiones, en algunas ocasiones, nos tocará pedir perdón por las decisiones erradas que hemos tomado, bien con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia, en nuestro hogar, o inclusive a nosotros mismos o a Dios en todo caso. Siempre el término, la palabra perdón, va a ir en nuestra vida sí o sí. No es una opción si queremos que el perdón esté o no. Desde la concepción de Dios, el perdón siempre nos ha acompañado. Ahora, ¿de qué manera nosotros lo llevamos a la práctica? ¿De qué manera nosotros lo estamos poniendo en nuestro diario vivir? ¿En qué forma nosotros estamos haciendo validar la concepción de Dios en nuestra vida? Aquí todos en algún momento lo hemos escuchado o hemos visto cuando buscamos en cuanto al término perdón, y son ejemplos que se han dado a lo largo de la historia, y usted me dirá si me equivoco, es que muchas veces nosotros perdonamos, y esto tiene que ver mucho en el ego o el orgullo que en nuestro interior habita, que como todo cristiano no debería de existir, pero siendo realistas, siempre está. Cuando nosotros en ocasiones hemos visto, hemos escuchado, o inclusive nosotros lo hemos hecho, cuando hemos perdonado a alguien, le hemos dicho o hemos escuchado estas frases: bueno, yo te perdono, pero no me hables. Cuando nosotros decimos yo te perdono, pero no me hables, no te quiero ver, ok, te voy a perdonar, pero ¿sabes qué? Cámbiate de domicilio.
elimina mi número, bloquéame de mis redes sociales, no me vuelvas a hablar. No ha pasado nada, te perdono, pero mira, no te conozco. La pregunta aquí es, ¿perdoné en serio? ¿Realmente yo logré sanar esa herida y poder perdonar a esa persona según lo que yo estoy haciendo en mi actuar? Cuando estoy perdonando, el concepto espiritual de parte de Dios representa que no debería haber ninguna represalia o rencilla. Punto. Peor, decir yo te perdono, pero ¿sabes qué? No me hables. Esto pasa en la familia, esto pasa en la iglesia, esto pasa en nuestro trabajo, en nuestro entorno vivir, en todo lo que nos rodea. En algún momento lo hemos hecho o hemos visto a alguien que lo ha dicho, o inclusive nos lo han dicho a nosotros directamente. Te perdono, pero no quiero tener ninguna relación contigo. Ya tú por tu lado, yo por el mío, y santo remedio. Pero si nos cuestionamos sobre esa manera de perdonar, creo que estamos lejos del principio que Dios formó en el término perdón. Porque cuando nosotros perdonamos desde y acorde a lo que Dios desea, nuestro perdón debería de ser sincero. Y aquí debemos de tener en cuenta dos cosas muy importantes. Perdonar no significa olvidar. No significa que ya, ok, te perdoné de corazón y yo no me voy a volver a acordar de nada de lo que ha sucedido. No. La malinterpretación de este término nos lleva a cometer esos errores, de decir yo te perdono, pero yo no quiero saber nada de ti. Y esto pasa mucho en las relaciones de noviazgo o en las relaciones inclusive de padre e hijo, de hermanos que se perdonan, pero no hay una relación saludable dentro de esa familia o dentro de cierta relación interpersonal. Ahora, el perdón que nunca llegó tiene que ver mucho con el hecho de que si yo no he entendido el propósito de Dios en mi vida, no voy a lograr entender la manera en cómo yo debo de perdonar o de cómo yo debo de pedir perdón. Que las dos cosas deben de ir tomadas de la mano, no solo enfocándonos al daño que nos han hecho, sino también reconocer que nos hemos equivocado, que hemos fallado, hemos lastimado. Aquí nadie es santo, nadie tiene alitas y el arito de aureola, no. Todos hemos fallado y hemos lastimado a alguien consciente o inconscientemente. Dentro y fuera de la relación con Dios, hemos lastimado o hemos hecho algo que ha ofendido. Entonces también aplica el hecho de que no solo debo de perdonar, sino también debo de tener la capacidad de pedir perdón y de esperar que la voluntad de Dios se manifieste. Entonces, tomando en cuenta estas cosas, es importante reconocer los principios del perdón en el ámbito espiritual. Percepción y concepción. Ahorita, desde ya, pues obviamente las mujeres, las hermanas, el sexo femenino, pues nos va ganando a nosotros los hombres, pues nuestro orgullo a veces nos limita a poder sanar lo que internamente hay. Y ahorita van mujeres 1, hombres 0, porque en este aspecto siempre ellas tienen la tendencia y la inclinación de perdonar de corazón. Algo que comúnmente el hombre no lo hace, no en su mayoría. Yo sé que hay muchos hombres o hermanos, en todo caso, que han aprendido a perdonar desde el aspecto espiritual de Dios. Pero muchos, o algunos también, no han tenido esa capacidad, inclusive dentro de la iglesia. Esto no es algo que no se conozca. Yo tengo casos y conozco a muchos hermanos que se han perdonado, pero del diente al labio y cada quien por su lado. Usted ha notado en su iglesia, tal vez donde se reúne, de que de repente hay hermanos que solo se saludan, pero se voltean a ver uno al otro hacia direcciones opuestas, donde solo se hace por un compromiso y no por un afecto de hermandad espiritual. Y entonces todo eso daña la relación espiritual desde la personal hasta la general o la grupal, por decirlo así, a nivel de congregación. Pues esos problemas también están muy arraigados o arraizados en la iglesia. En la iglesia es donde hay más problema en ese aspecto. Y no podemos obviar esos puntos, aunque queramos decir que la iglesia es perfecta, y la verdad no lo es. Siempre tratamos de que la iglesia se vea santa, pero está llena de problemas.
y hay muchos hermanos que no se hablan y otros que solo se saludan por compromiso. Y entonces, ¿dónde está realmente el amor espiritual, el amor de hermanos? ¿Dónde está el perdón sincero? La autenticidad del cristiano, ¿dónde se refleja ahí? Y entonces aquí quiero que rápidamente vayamos y en todo caso, ¿qué pasa cuando el perdón no llega? Entender los principios acorde al concepto espiritual de Dios a través de su escritura. Y la historia que vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo, ustedes la conocen a la perfección. Todos hemos escuchado de ello. Y una de las historias más interesantes que lamentablemente no alcanzó un perdón fue la de Judas. Y quiero que rápidamente vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 3. Van a disculpar ahí problemas técnicos. Mi pequeña hija aquí está conmigo, entonces ella también quería saludar un poquito por acá. Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 3. ¿Qué pasa cuando el perdón no llega? Rápidamente quiero que avancemos en la lectura y podamos ir avanzando también en la enseñanza, pues no quiero alargar el discurso hasta la medianoche. Vaya a ser y los hermanos me regañen también. Capítulo 27 del Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 3 dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, en todo caso condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojó las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Qué pasa cuando el perdón no llega? Basado a la historia de Judas. Judas, si nos vamos antes de desarrollar el capítulo 27, verso 3, y nos vamos un capítulo atrás, capítulo 26, verso 14, tomando a relación, antes del desarrollo del primer pasaje que leíamos, versículo 14 del capítulo 26 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué queréis dar o qué me queréis dar si yo se los entrego, si yo os lo entregare? Y ellos, los principales sacerdotes y los ancianos, le asignaron 30 piezas de plata. Verso 16 dice, y desde entonces Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Judas desde el principio, vemos cómo la historia nos demuestra la contaminación espiritual que a él llegó. Vemos en el capítulo 27, verso 3, cuando Judas ya entregó a Jesús, ya recibió su recompensa, su pago a cambio de la entrega de Jesucristo, y que luego regresa arrepentido, reconociendo pues la eminente error que había cometido. Pero en el verso 26 vemos cómo él en su mente, en su corazón, comienza a maquinar, comienza a perpetuar la hazaña más horrible de la historia. Pues decidió negociar la vida de Jesucristo. Judas se contamina y vende a Jesús. Desde el principio de la historia, para los que conocen un poquito la historia de Judas, tal vez desde su llamado, vemos que Judas nunca se comprometió al llamado que había tenido. Desde el principio de su llamado, Judas no mostró un cambio real y sincero. Y esto es también un ejemplo de lo que suele suceder dentro de las congregaciones o de la iglesia o del pueblo del Señor, que pues usted también compartirá esto conmigo. Hay algunos hermanos, no todos, pero hay uno que otro, siempre hay uno o dos dentro de la iglesia que no han nacido o no han llegado
al 100% al llamado de Dios, que todavía tienen ese impasse de un pasito adentro y otro pasito afuera. Y Judas era uno de ellos. Desde el principio, su llamado, aunque fue de parte de Jesús, también es cierto que no lograba comprometerse al 100%. Usted lee la historia o los pasajes donde aparece la narración sobre Judas, vemos siempre a un Judas en un estado de rebeldía, a un Judas en un estado de desobediencia, siempre llevándole la contraria a Jesús, queriendo ser mejor que los demás apóstoles, siempre queriendo decir qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer, queriendo tomar la autoridad en algunas ocasiones que le correspondía a Jesús y no hay. Entonces, en base a esto que ya la historia nos narra, los evangelios nos relatan, nos damos cuenta que Judas no se comprometió, no llegó al 100% comprometido al llamado de Dios. La pregunta para nosotros es qué tan comprometidos estamos con Dios ahora. ¿Qué pasa cuando el perdón no llega? ¿Qué pasa cuando ese perdón se nos está escapando de las manos? Se cree en todo caso, pues, que Judas, una de las razones por las que él nunca se logró comprometer al 100% al llamado y al ministerio de Dios, fue porque, en teoría, esto simplemente son comentarios que hay dentro de todos los estudios escatológicos o bíblicos, se creía que pertenecía Judas a una secta judía radical que buscaba siempre la manera en cómo encontrar la liberación del pueblo romano. Era un grupito de judíos que no estaban al 100% de acuerdo con ser dominados o ser dirigidos o someterse a las leyes del Imperio Romano. Y se cree que Judas pertenecía a esta secta de judíos radicales. Sea cierto o no, pues la historia no nos narra un Judas que fue un tanto desobediente, rebelde, y que eso lo llevó a no recibir el perdón que tanto anhelaba. No solo vemos en la historia cómo Judas termina y decide negociar con la vida de nuestro Señor Jesucristo, sino también vemos a un Judas vendiendo su apostolado, vendiendo todo su ministerio. Y nos damos cuenta de que Judas al final no había comprendido lo que Dios quería hacer en la vida de él. Entonces, vende a Judas, vende a Jesús, negocia con la vida de Jesús y tira a la basura y tiene por nada su apostolado. Ahora, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, siempre, verso 14 hasta el 16, vemos cómo se narra la historia de este hombre tratando de entregar a Jesús, tratando de negociar, tratando de dar validez a lo que le habían dado, 30 monedas de plata, y él era el hombre más feliz y millonario de su momento. Hoy en día esa cantidad pues prácticamente no vale nada. Entonces, una disculpa ahí, hermanos, retomando un poquito la historia, vemos cómo automáticamente Judas se aleja de la presencia de Dios, porque el tema en sí se va a enfocar directamente en esta historia. Se aleja del llamado y eso lo lleva o lo aleja a un perdón prometedor. La culpa automáticamente en ese instante comienza a carcomer el interior de Judas, comienza a ensañarse en contra de él. Y Judas comienza a tener un arrepentimiento genuino. ¿Qué pasa cuando el perdón no llega? Pues básicamente la historia nos está relatando a un hombre que decide entregar a Jesús. Se arrepiente, pero no busca la manera correcta de encontrar el perdón y el reconcilio con Dios y decide quitarse la vida. El arrepentimiento más genuino que no tuvo perdón. Si usted ve la historia y usted lee los versículos, se da cuenta cómo en el verso 4 dice, del capítulo 27, yo he pecado entregando sangre inocente.
Y desde ahí, él comenzó a demostrar un arrepentimiento sincero. El arrepentimiento, personalmente, más puro, más auténtico, más genuino, creería yo, que lo tuvo Judas. Mas no le valió para alcanzar el perdón. Pues él tomó la decisión de reconocer su error, mas no de buscar en el lugar correcto. Hermanos, a veces a nosotros nos pasa toda esta cuestión cuando vemos la historia de Judas, la vida de Judas, y nos damos cuenta cómo él termina, la reacción que él tiene de reconocer que se había equivocado. Y en muchas ocasiones nos hemos encontrado en esa misma situación, donde hemos reconocido que hemos fallado, donde hemos reconocido que hemos lastimado, donde hemos reconocido que nos hemos equivocado, pero que nos ha faltado el último paso para encontrar el perdón. Créame, hermano, yo siempre se lo digo y lo comparto con todos los hermanos donde tengo oportunidad de platicarlo en las diferentes congregaciones en las que tal vez puedo colaborar. Yo siempre les he dicho esto y lo he dicho en reuniones virtuales también, y entra en relación a todo esto que estamos hablando. Hermano, con todo respeto y en el amor del Señor se lo digo. Si usted tiene 20, 15, 10, 30 años dentro de la iglesia, pero usted no ha aprendido a perdonar ni a pedir perdón, todo eso se va a quedar en balde. Hermano, en el amor del Señor yo le digo de que en todo caso, si usted se va de este mundo y no aprendió a perdonar, ni a pedir perdón o a reconciliarse con su hermano, créame que usted pudo haber pasado toda su vida en la iglesia, pero usted se va a quedar. Es una realidad que muchos queremos obviar, pero que obviar nos lleva a una condenación también. Porque la palabra es clara. Dice Isaías 59:2, y vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Y ya la historia o los pasajes narran cómo Dios aparta su oído, se aparta de uno por todo el pecado que habita en nosotros. Pero la clave, el impasse que nos da y nos deja atónitos es, y vuestras iniquidades. El término iniquidad significa mal pensamiento. O sea, usted desde el momento en que vio mal a su hermano, usted ya falló. Si usted ve mal a su hermano que llega a la iglesia por cómo llega vestido, por cómo se relaciona con las demás personas, o por X o Y razón a usted le cae mal X persona y usted se muere así, usted no va a alcanzar la gloria de Dios. Le pasó a Judas y le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. Judas reconoció su error, el error que había cometido, y en ese momento, quiero que rápidamente usted donde está ahí en su casita sentado, escuchando todo esto, cierre sus ojos, borre todo lo que está a su alrededor y póngase en la situación de Judas en este momento. Y lo vamos a hacer juntos. Cierre sus ojos. Lleve su mente hasta aquel momento allá por el Gólgota, allá la ciudad. Y Judas en ese instante, cuando reconoció lo que había hecho, usted imagina estar a la par de él y ver cómo sale corriendo hacia el templo a tirar esas 30 monedas de plata, arrepentido, llorando, clamando e implorando piedad para que liberen a Jesús. Y probablemente en ese momento, cuando Judas pensó eso, probablemente él dijo, si yo voy ahorita al templo y entrego las monedas de plata que me dieron y les pido que me den a Jesús de vuelta, ellos me lo entregarán y podré reivindicar mi error. Ahora quiero que abramos los ojos y nos demos cuenta que en muchas de las ocasiones o en muchas de las situaciones de nuestra vida ya no podemos resolver lo que hemos hecho, mas solo nos toca asumir la consecuencia de nuestro error. Judas creyó muy probablemente que regresar al templo y tirar o devolver ese dinero, esas monedas de plata, le iba a permitir la liberación de Jesús. Pero fue todo lo contrario. El mundo nos va a bofetear de izquierda a derecha y de derecha a izquierda cuando intentemos reconocer nuestro error, porque nos dirán, ¿y a nosotros qué nos importa? Las mismas palabras textuales que estas personas le dijeron a Judas.
¿Y a nosotros qué nos importa? Aun cuando nosotros intentemos querer resolver los problemas y recibamos esa respuesta, todavía hay esperanza de encontrar el perdón que nunca llegó a Judas. Perdonar y pedir perdón es una herramienta importante en nuestra vida. El dolor, la culpa, el peso, la presión social y todo lo que implicaba llevó a Judas al arrepentimiento más sincero y puro que podría haber existido en la escritura de la palabra. Mas, sin embargo, fue un arrepentimiento sin respuesta, pues acudió a la salida más pronta, que fue la muerte. Hermanos, en la actualidad, la estadística de suicidios va en aumento. ¿Y sabe qué es lo más preocupante de todo esto? Que no solo son personas seculares o no creyentes, que no solo son personas del mundo, hablándolo desde el aspecto pecaminoso, sino que también personas dentro del principio cristiano. ¿Sabe qué es lo peor de todo? Es que hoy jóvenes cristianos están tomando la decisión simplemente de quitarse la vida, porque no hubo una respuesta pronta y oportuna de parte de quienes podíamos hacer algo. El perdón representa de que siempre debemos de tener la opción o la vialidad de encontrar apoyo en otros. A veces perdonar es sumamente necesario para sanar, y a veces pedir perdón también es sumamente necesario para que la otra persona sane y nosotros también. La muerte hoy en día está a la par de nosotros a cada instante, 24/7, no descansa. El pecado no descansa, el enemigo no está durmiendo y está siempre a la par de nosotros, buscando cómo destruir nuestra relación con Dios. Probablemente usted cometió un error, se equivocó y se lo guardó. Hoy es el momento para poder reflexionar y decir: Señor, perdóname. Perdóname porque me equivoqué y quise obviarlo, quise ocultarlo, nadie se dio cuenta, pero perdóname. Porque por querer esconder eso, nos vamos a quedar sin el perdón que nunca llegó. Ahora, dos cosas que debemos de tener importantes acá. Y tomándolo en relación desde qué pasa cuando el perdón no llega. Bueno, automáticamente hay una muerte. Desde el aspecto espiritual, la muerte está segura. Y desde el aspecto físico, material, también puede ser muy segura cuando las decisiones se toman de una manera equivocada. ¿Qué pasa cuando el perdón no llega? El arrepentimiento más genuino que no tuvo perdón. Y en todo caso, ¿qué sucede con la autenticidad del perdón? Quiero que veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34. Lucas, capítulo 23. Capítulo 23 del Evangelio de Lucas, versículo 34. Dice su palabra: versículo 34 del capítulo 23 del Evangelio de Lucas dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron en sí sus vestiduras echando suerte. ¿Se da cuenta cómo Dios nos manda a callar con tanta sabiduría? Sí, ¿sabe por qué? Porque nosotros nos hacemos los duros para perdonar o para pedir perdón. ¿Y sabe qué es lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz? Precisamente eso, decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, en un proceso de dolor extremo, podemos llamarlo, inclusive catalogarlo como en el clímax del dolor, pudo abogar por nosotros. Pudo interceder por usted y por mí, por aquellos soldados que estaban echando suertes con las vestiduras del Señor. Y él dijo: perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. En su inocencia humana o espiritual, estaban tomando una decisión errada. Pero él dijo: perdónalos.
Y ahora aquí viene la bofeteada de Dios. ¿Por qué si Dios, siendo Dios, Jesucristo mismo, el Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Creador, tuvo la capacidad de perdonar o de interceder por aquellos que lo estaban crucificando, que desde nuestra percepción probablemente deberíamos, lo primero que diríamos es que deben de ser condenados, pero desde la percepción de Jesús no era así? ¿Por qué si Él lo pudo hacer? ¿Por qué nosotros no liberamos el peso que tenemos y que hemos llevado por muchos años en nuestra vida? ¿Por qué no hemos aprendido a perdonar a aquella persona que nos lastimó hace muchos años atrás? Aquella persona que nos hizo daño cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando estábamos entrando a la juventud. Aquella relación que nos lastimó tanto y nos hizo no creer más ya en nada. ¿Por qué no podemos tener la capacidad de perdonar? Cuando Jesús nos enseña a través de su propia acción que sí se puede. El amor de Dios, hermanos, siempre ha sido infinito. Y eso lo relata en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 32. Quiero que le podamos dar lectura rápidamente a ese versículo también. Carta a los Efesios. Vamos a ver si lo encuentro por acá. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice su palabra: antes, óigalo bien, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. ¿Se da cuenta qué infinito es el amor de Dios? ¿Por qué no hacemos los duros nosotros para perdonar? ¿Por qué no soltamos el peso que tenemos ahí? No sé si usted conoce la historia del ciego Bartimeo que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Bartimeo fue un hombre que a lo largo de los años él fue ciego. Bueno, en el Evangelio de Marcos se relata mejor la historia, capítulo 10, el verso que más me encanta en todo caso arranca desde el verso 46 en adelante. Un ciego que estaba a la orilla de la ciudad, en las afueras de la ciudad. Parafraseadamente, este hombre era humillado por todo el mundo. Pero cuando usted puede leer la historia después en su casita más tranquilo y sacar puntos muy importantes para poderlos aplicar en su vida. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 32. Usted lo puede ir leyendo ya en su casita con más detenimiento. Pero básicamente, este hombre por muchos años sufrió de humillaciones, de insultos, de golpes, de tantas cosas horrendas, muy probablemente, pues él no podía ver. Cuando él escuchó que Jesús iba cerca de donde él estaba, comenzó a dar gritos. Comenzó a gritar eufóricamente, a decir: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y comenzó a gritar y a gritar, y a tal punto que ciertos personajes, en todo caso algunos de los discípulos, mandaron a callarle a este hombre. Cualquiera se hubiera callado. Pero lo que hizo Bartimeo, este ciego, inútil, para el mundo inservible, para el mundo un nada, y como decimos colegialmente, un cero a la izquierda tal vez. Este hombre, cuando lo mandaron a callar, comenzó a gritar con más fuerza. Comenzó a gritarle tan fuerte a Jesús, llamándolo, que Jesús escuchó la voz de él y lo mandó a traer. Y cuando escuchó las palabras que recibió y le dijeron: levántate, ánimo, él te ha escuchado, el Señor te ha escuchado, ven, él te manda a llamar. La historia de Bartimeo es muy peculiar porque la historia relata que él solo tenía una capa. Usted puede imaginarse en aquel entonces, según el contexto de ellos, no sé, un pedazo de madera, un pedazo de tela, una teja, pero la historia relata que era un pedazo de capa, muy probablemente era un pedazo de tela. Era su todo, era su vida, era su hogar, era su casa de descanso. Con eso pasaba la lluvia, con eso pasaba el calor, con eso era su todo. Pero cuando escuchó a Jesús, se levantó, soltó la capa
y fue hacia el Señor. Aquí está la enseñanza de este ciego. Para nosotros los que todavía guardamos, para ti hermano, para ti amigo, que todavía a lo largo de los años has guardado algo aquí adentro que no te ha dejado conectar bien con Dios. Bartimeo soltó la capa, lo que le pesaba, lo que le impedía acelerar el paso hacia Jesús. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Esa capa es tan pesada que no nos permite llegar a una plena relación con Dios. Y cuando la soltamos, la relación con Dios es perfecta. Muchos años hemos guardado resentimiento, dolor, tristeza y tantas cosas, odio. Pero cuando soltamos eso, cuando liberamos esa carga de nuestra vida, y entonces es ahí donde podemos entender el amor de Cristo para con nosotros. El instarnos con el ejemplo. Él siempre fue un ejemplo y siempre nos motivó a ser como Él. A lo largo de la historia, siempre Dios nos va a ir enseñando a través de su escritura todo lo que representa su palabra en nuestras vidas. Y usted probablemente en algún momento se ha preguntado, ¿qué propósito tengo yo aquí? ¿Cuál es mi fin en este mundo? Probablemente todavía no lo logra encontrar si no está buscando en la manera correcta. Hermano y hermana, amigo y amiga, todos los que tengan la oportunidad de escuchar esta reunión, el perdón está todos los días para nosotros. Está disponible ahí, pero depende de nosotros si buscamos de la manera correcta. Judas pudo haber sido, ¿usted se imagina si Judas, en vez de haber salido corriendo hacia ese lugar, mejor hubiese salido corriendo hacia donde estaban los demás apóstoles, hacia donde estaban sus demás amigos, sus demás hermanos? ¿Se imagina si realmente hubiera hecho eso y hubiera llegado a la cruz arrepentido a pedirle perdón a Jesús? ¿Se imagina la enseñanza que Dios nos hubiera dejado a través de la historia de él? Así como lo hizo con Pablo. Pero el peso, la carga le ganó y se convirtió en el perdón que nunca llegó. Hermanos, muchas veces no sabemos lo que hacemos. El enemigo ha ganado mucho terreno en nuestras vidas que sin darnos cuenta nos estamos alejando del perdón de Dios. Y pueda que nuestro arrepentimiento sea sincero, pero un arrepentimiento sin el perdón es nada. La enseñanza nos invita a pedir perdón cuando hemos fallado y a perdonar cuando nos han lastimado. La humanidad está en un constante declive. No se está avanzando hacia ninguna dirección, sino al contrario se está retrocediendo. Pues mientras hacen invenciones y conquistan al mundo a través de la ciencia, lamentablemente el temor de Dios se está perdiendo. Hermanos, Dios ya nos perdonó. Nos toca ahora a nosotros buscar ese perdón. Así como lo hizo Bartimeo. Actuar, soltar lo que pesa. Y así como lo hizo Judas. Tener un arrepentimiento genuino y sincero de corazón hacia el Señor. Pero no actuar como Judas. Buscar la solución donde no está. Hermanos, el tema o la enseñanza en todo caso nos invita a reconocer que todos los días tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar a aquellos que nos han lastimado. Esto va mucho para todos aquellos que ya son adultos, que ya tienen un hogar, que tienen una familia, pues guardan desde niños probablemente historias un tanto no agradables. Los jóvenes que están acá, la mejor forma de poder ser felices es soltar lo que no sirve y atesorar lo que tanto amamos. La presencia de Dios va a estar con nosotros todo el tiempo, hasta el fin de los tiempos, o hasta cuando Él quiera venir por su pueblo. Pero si no buscamos de la manera en como Dios lo desea, muy probablemente nos quedemos sin ese perdón. Usted puede estar dentro de la iglesia, pero si no le ha pedido perdón a Dios por todo lo que ha hecho, muy probablemente se quede. Hermanos, en esta noche, la intención y el ánimo es de que juntos podamos sanar nuestras heridas, así como Jesús en la cruz sanó las de Él. Así como en la cruz Jesús nos perdonó. Y así como hoy Él a través de su palabra nos invita a amarnos unos a otros
a perdonarnos unos a otros, así como Él nos perdonó a nosotros. Hermanos, para mí ha sido un privilegio compartir con ustedes en esta noche, ya finalizando el tema. Y desde donde usted se encuentra, y desde donde yo estoy a través de esta pantalla, les deseo todo lo mejor en su diario vivir y que su corazón, su relación con Dios pueda cada día crecer mejor. Y cierro con esta frase nada más. Lo difícil es posible, pero lo imposible solo cuesta un poco más. Podemos ser mejores que ayer. Depende de ti, depende de mí. ¿Qué es lo que queramos en la relación con Dios? Hermanos, que Dios me les bendiga. Bien, mi hermanito Juan Carlos, gloria a Dios por este hermoso estudio sobre el perdón. Hermoso estudio sobre el perdón, ¿ok? Vamos todos entonces.